Nunca debí aceptar ese trabajo. Lo supe en el momento en que vi aquel contenedor, inmóvil y oscuro, como un ataúd de acero esperando ser sellado para siempre. Pero también sabía que no tenía otra opción. Mi nombre es Manuel Herrera, y llevo más de 20 años recorriendo caminos interminables detrás del volante de un tráiler. He visto de todo: accidentes mortales, robos en plena autopista, desapariciones de conductores que simplemente se desvanecieron en el polvo. Pero esta vez era diferente. Esta vez era yo el que iba directo hacia el abismo. Aquella noche en Laredo, Texas, el aire estaba pesado, pegajoso. La humedad se mezclaba con el olor a aceite viejo y a goma quemada, creando una atmósfera sofocante. Me encontraba sentado en un bar de mala muerte, con la camisa empapada por el sudor y la garganta seca por el polvo del camino. Mis manos temblaban ligeramente. No sabía si por el cansancio o por el peso de las deudas que me ahogaban. Perdí a mi esposa hace 3 años. Lucía. Un cáncer fulminante la apagó en menos de 6 meses. Desde entonces, todo se derrumbó. Mi hija, Camila, apenas habla conmigo. No la culpo. La pérdida nos destrozó a los dos, pero yo elegí perderme en la carretera, alejándome de todo, incluso de ella. Y ahora, las cuentas se acumulaban como montañas imposibles de escalar. Estaba al borde de perder la casa, de perder a Camila para siempre. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre alto, delgado, con un traje oscuro perfectamente planchado, se acercó a mi mesa. No sé de dónde salió. Simplemente estaba ahí. Su piel era pálida, casi enfermiza, y sus ojos oscuros brillaban con una intensidad incómoda. Señor Herrera. Su voz era baja, pero cortante. Sabía mi nombre. No pregunté cómo. ¿Quién pregunta? Respondí, intentando sonar firme, aunque sentía un nudo en el estómago. El hombre sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. Era fría, mecánica. Me llamo licenciado Rivas. Represento a una organización interesada en sus habilidades de transporte. Me pasó un sobre grueso. Lo abrí con manos temblorosas. Era dinero. Mucho dinero. Más de lo que ganaría en 6 meses de trabajo honesto. Es un encargo sencillo, continuó. Debe trasladar un contenedor desde un almacén aquí en Laredo hasta una base militar en Tamaulipas. Sin paradas, sin preguntas, y bajo ninguna circunstancia debe abrirlo. Me recosté en la silla, mirando el dinero. Era demasiado bueno para ser cierto. ¿Qué hay en ese contenedor? Pregunté, aunque sabía que no debía. Rivas inclinó levemente la cabeza. Su sonrisa se desvaneció. Eso no es relevante. Solo recuerde esto, no debe detenerse. No debe abrirlo. Y, sobre todo, no debe escuchar. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Su tono había cambiado, se volvió más serio, amenazante. Apreté el sobre de dinero entre los dedos. La imagen de Camila cruzó por mi mente. Sus lágrimas, su silencio. No podía fallarle otra vez. Lo haré, dije finalmente. Rivas asintió, satisfecho. Esté en el almacén a las 3 de la madrugada. No llegué tarde. Y así, mi destino quedó sellado. El almacén estaba en las afueras de la ciudad, rodeado por muros de concreto y cercas de alambre de púas. Luces blancas iluminaban el lugar, proyectando sombras largas y distorsionadas. Había guardias armados por todos lados, más de los que uno esperaría para un simple envío. Ahí estaba el contenedor. Negro, inmenso. Su superficie estaba cubierta de arañazos profundos, como si algo hubiera intentado salir. Cadenas oxidadas lo rodeaban, aseguradas con gruesos candados industriales. Una sensación de opresión llenaba el aire. No era solo un objeto, era una presencia. Un guardia se acercó, alto, fornido, con una mirada vacía. Aquí están los papeles, gruñó, entregándome una carpeta. Todo en regla. No se detenga.
No abra, no escuche. Otra vez esas palabras. Antes de que pudiera responder, Rivas apareció detrás de mí. Recuerde, señor Herrera, la paga es generosa, pero solo si sigue las reglas. Asentí, intentando mantener la calma. Subí al camión y encendí el motor. El rugido del motor llenó el aire, pero no fue suficiente para acallar el golpe sordo que escuché detrás. Un golpe, luego otro. Algo, dentro del contenedor, se movía. Intenté convencerme de que era solo el metal ajustándose, que era normal, pero en el fondo de mi mente, una voz susurraba que me detuviera, que huyera. No lo hice. La puerta del almacén se abrió lentamente, dejando que la oscuridad de la carretera me envolviera. Apreté el volante con fuerza y avancé. No miré atrás, no escuché, no todavía. La carretera se extendía infinita frente a mí, una serpiente negra que se deslizaba en la noche. Los faros del tráiler cortaban la oscuridad, pero más allá de ese cono de luz, solo existía el vacío. El motor ronroneaba monótonamente, y cada vibración del volante me recordaba que estaba solo. Solo con ese maldito contenedor. El aire dentro de la cabina era pesado, casi irrespirable. Bajé la ventana para dejar entrar el aire fresco, pero la brisa nocturna trajo consigo un olor extraño, metálico, mezclado con algo más, algo podrido. Cerré la ventana de golpe. No quería pensar de dónde provenía ese hedor. Me repetía una y otra vez, es solo un trabajo, Manuel. Solo un trabajo. Pero el silencio era traicionero. No tardó en ser quebrado. Un golpe sordo. Venía del contenedor. Mi corazón se detuvo por un segundo. Miré por los espejos retrovisores, pero todo lo que vi fue la estructura oscura y fría del contenedor. Estaba bien asegurado. No podía moverse. Oh sí, otro golpe, esta vez más fuerte. Tragué saliva. No debía parar. No debía escuchar. Pero mi mente empezó a jugar conmigo. ¿Y si algo estaba mal? ¿Y si me habían metido en algo más grande? Las palabras del licenciado Rivas me martillaban la cabeza. No abra. No escuche. Entonces, un sonido distinto me congeló. Un susurro. Manuel. Era tenue, casi un suspiro llevado por el viento. Me erguí de golpe, mirando alrededor. No había nadie. Era imposible que alguien estuviera aquí, a kilómetros de cualquier lugar habitado. Pero el susurro volvió. Manuel, ayúdame. Esa voz. No podía ser. No debía ser. Era la voz de Lucía. Un nudo se formó en mi garganta. Mi esposa había muerto hacía 3 años. Pero esa voz era la suya, desgarrada, como si viniera de algún rincón oscuro y lejano. Sacudí la cabeza con fuerza. Estás cansado, eso es todo. Es el sueño. Pisando más fuerte el acelerador, intenté dejar atrás el miedo. Pero el camión, pesado como nunca, avanzaba con lentitud. El motor rugía, pero sentía que algo lo retenía, como si la carga pesara más de lo normal. Los golpes comenzaron a ser más constantes, más violentos. ¡Bam! 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 Como si algo, o alguien, dentro del contenedor estuviera desesperado por salir. El volante temblaba en mis manos, y yo con él. Entonces, vi las luces. 2 faros a la distancia. Se acercaban rápido, demasiado rápido. Una camioneta oscura, sin placas, apareció en mi espejo retrovisor. No venía sola. Otra la seguía de cerca. Sentí como el estómago se me encogía. No era normal. Las camionetas se acercaron, pegándose a mi tráiler. Por un instante pensé que tal vez eran de la escolta, pero entonces vi como uno de los pasajeros sacaba medio cuerpo por la ventana, sosteniendo un objeto metálico. Un arma. Dispararon. El sonido seco de los impactos rebotó en la carrocería. No iban a asustarme, querían detenerme. La orden fue clara, no parar. Pisé el acelerador a fondo.
El tráiler rugió como una bestia herida, pero las camionetas no se detuvieron. Una intentó adelantarme, buscando cerrarme el paso. Sin pensarlo, giré el volante bruscamente, obligándola a desviarse hacia el arcén. Escuché el chillido de sus llantas morder el asfalto. La segunda camioneta intentó lo mismo. Los disparos seguían, ahora dirigidos a los neumáticos. No podía dejar que se acercaran. Los golpes en el contenedor se intensificaron, como si lo que estaba dentro sintiera la tensión. Los susurros regresaron, pero ya no eran la voz de Lucía. Ahora eran más. Voces entrelazadas, algunas sollozaban, otras reían. Y entonces, algo peor ocurrió. El teléfono sonó. Imposible. No había señal en ese tramo. No podía sonar. Miré la pantalla. No mostraba ningún número, solo 2 palabras. Detente ahora. Mi piel se erizó. Apreté el volante con fuerza, ignorando la llamada. Pero el teléfono vibró de nuevo, una y otra vez, como si intentara romper el silencio con su insistencia. Detente ahora. ¿Quién me estaba llamando? No contesté. Las camionetas no cedían. Una de ellas logró emparejarse conmigo. Vi por la ventana lateral como un hombre con el rostro cubierto gritaba algo, agitando el arma. No escuché las palabras, pero vi el gesto. Quería que me detuviera. Entonces, cometí el error de mirar el espejo retrovisor. Por un instante, solo un segundo, vi algo imposible. En la parte trasera del contenedor, pegada a las puertas metálicas, una mano. No era humana. Era delgada, alargada, con dedos huesudos y uñas negras como cuchillas. Raspaba lentamente el metal, dejando marcas profundas. Parpadeé, y desapareció. No estaba ahí, o tal vez nunca lo estuvo. Pero algo me decía que sí. El tráiler comenzó a perder velocidad, aunque el motor seguía forzándose. Era como si algo me estuviera arrastrando hacia atrás. Las camionetas aprovecharon el momento, rodeándome. Pensé en detenerme, pero entonces lo escuché, dentro del contenedor. Una respiración, pesada, hambrienta, y la voz, nuevamente, susurró. Gracias por traerme de vuelta, Manuel. Esa no era Lucía. Era otra cosa, algo que conocía mi nombre, algo que conocía mi dolor. Las camionetas se adelantaron, y por primera vez vi claramente. No eran atacantes, eran escoltas. Sus luces destellaban en señal de alarma, no de amenaza. Intentaban proteger la carretera, pero ya era demasiado tarde. El tráiler tembló violentamente. Las puertas traseras se abrieron, y algo emergió. Una sombra retorcida, deforme, imposible. Su cuerpo era una amalgama de carne y oscuridad. Sus ojos brillaban con una inteligencia maligna. Los hombres de las camionetas intentaron disparar, pero la criatura fue más rápida. Los alcanzó en segundos, desmembrando cuerpos como si fueran de papel. El aire se llenó de gritos, de sangre. Yo, paralizado, solo podía mirar. La criatura se giró lentamente, mirándome, y sonrió. El tráiler se detuvo en seco, sacudiendo todo a su paso. El chirrido de los frenos desgarró la noche, pero ese sonido fue tragado por el eco de los gritos y el rugido de algo que no debía existir. Me quedé paralizado, las manos clavadas en el volante, los ojos desorbitados, fijos en los espejos retrovisores. Desde ahí, vi cómo la criatura se deslizaba fuera del contenedor. No caminaba, se arrastraba como una sombra líquida, deformándose y reconstruyéndose a cada movimiento. Su piel no era piel. Era como un velo de oscuridad pegajosa que parecía absorber la luz a su alrededor. Ojos, docenas de ellos, se abrían y cerraban en su cuerpo, parpadeando de manera desincronizada, observando todo y nada a la vez. Y en el centro de esa masa informe, una boca, o algo que parecía una boca, se abría lentamente, desvelando dientes afilados como fragmentos de vidrio.
Las camionetas que me seguían intentaban reaccionar. Los hombres armados gritaban órdenes mientras descargaban ráfagas de balas sobre la criatura. No sirvió de nada. Las balas simplemente se perdían en la negrura de su cuerpo, siendo absorbidas sin dejar rastro. Uno de los soldados, desesperado, corrió hacia ella con un lanzagranadas. No tuvo oportunidad. La criatura se lanzó sobre él con una velocidad imposible. Un zarpazo. Solo eso bastó para arrancarle la cabeza, que rodó por el asfalto, dejando un rastro viscoso. Los demás retrocedieron, pero la sombra los alcanzó uno por uno. Gritos sofocados, huesos crujientes, el aire impregnado de hierro y carne quemada. Yo seguía ahí, incapaz de moverme, hasta que me miró. Ese instante, no sé cómo explicarlo, no fue solo una mirada, fue una invasión. Sentí como algo frío y viscoso se deslizaba dentro de mi cabeza, hurgando en mis recuerdos, en mis pensamientos más oscuros. Vi imágenes que creía olvidadas, el rostro de Lucía agonizando, los ojos vacíos de Camila cuando me miraba con decepción. Y entonces, vi algo que nunca había visto. Yo mismo. Pero no era yo. Era mi reflejo, sonriendo con los ojos huecos, cubierto por la misma sombra que ahora devoraba a esos hombres. Gracias, Manuel. La voz resonó dentro de mi cráneo, vibrando en mis huesos. No fue un susurro esta vez. Fue un eco gutural, como si miles de voces hablaran al unísono. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Abrí la puerta de la cabina y salté al asfalto. La caída fue dura, el impacto me sacudió los huesos, pero el miedo me levantó de inmediato. Corrí como nunca antes, pero la carretera no tenía fin. La niebla comenzó a descender, espesa, cubriéndolo todo. El aire era denso, cada bocanada quemaba mis pulmones. No veía más allá de unos pocos metros. El silencio era abrumador, solo roto por los ecos distantes de algo que se movía detrás de mí. Entonces escuché el motor del tráiler encenderse. ¿Cómo? Me giré lentamente, temblando. Las luces delanteras del camión se encendieron, iluminando la niebla. Pero yo no estaba en la cabina. No había nadie ahí, excepto por algo. Una silueta sentada al volante. Era yo. No podía ser. Ese, yo, me miraba desde la distancia. Su rostro era una máscara de tranquilidad, pero sus ojos estaban vacíos, oscuros. Y sonrió. Lentamente. El motor rugió. Y avanzó. Corrí. Grité. No sirvió de nada. Las llantas chillaron, devorando el asfalto, acercándose cada vez más. Pisé el suelo con toda mi fuerza, pero la niebla parecía envolverme, frenarme. El camión estaba a metros de mí. Voy a morir. Pero no ocurrió. El tráiler pasó a mi lado, sin tocarme, adentrándose en la niebla. Segundos después, escuché el chirrido de frenos, un portazo, y luego pasos. Alguien venía hacia mí. De la niebla emergió Camila. «Papá». Mi corazón casi se detuvo. Su voz era frágil, rota. Estaba cubierta de barro y sangre seca. Sus ojos estaban enrojecidos, pero vivos. «Papá, ayúdame, está aquí». La tomé entre mis brazos, sintiendo su cuerpo tembloroso. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Cómo? Tenemos que irnos, Camila. Ahora. Ella levantó lentamente la mirada. Sus ojos se clavaron en los míos. Y entonces lo supe. No era Camila. Sus labios se curvaron en una sonrisa imposible, estirándose más allá de lo humano. La piel de su rostro comenzó a agrietarse, y de esas grietas emergió esa oscuridad pegajosa. «Gracias por abrir la puerta, papá». Intenté soltarla, pero sus brazos se aferraron a mí como garras. Sentí como algo frío y viscoso empezaba a cubrirme, a arrastrarme hacia esa negrura sin fin. Los susurros regresaron, pero ahora no eran voces sueltas. Eran gritos, gritos de quienes habían sido devorados, de los soldados,
de Lucía, de mí. Me estaba desvaneciendo. Silencio. Abrí los ojos. Estaba de nuevo en la cabina del tráiler. El motor estaba apagado. La noche estaba en calma. Todo parecía normal. Pero mi reflejo en el parabrisas me sonrió. Y detrás de mí, algo se movió. Algo esperó a que mirara. El silencio era absoluto. Un silencio que no pertenecía a este mundo. Era espeso, opresor, casi sólido. Me encontraba sentado en la cabina del tráiler, las manos pegajosas y temblorosas sujetando el volante. El motor estaba apagado, pero el aire seguía vibrando con una energía extraña, como si algo invisible respirara cerca de mí. No sabía cuánto tiempo había pasado. ¿Minutos? ¿Horas? Todo se sentía distante, desdibujado, como si no existiera un antes ni un después. Solo este momento, suspendido en el vacío. Respiré hondo, pero el aire era denso, cargado de un olor agrio, metálico. El mismo hedor a sangre rancia y óxido. Cerré los ojos por un instante, deseando despertar de esta pesadilla. Pero al abrirlos, la pesadilla seguía ahí. Algo se movía en los espejos retrovisores. No quise mirar, pero mis ojos lo hicieron por mí. Una figura, sentada en el asiento del copiloto. Era yo, pero no era yo. Su piel era pálida, casi traslúcida. Sus ojos eran dos pozos vacíos, negros, sin fondo. Sonreía. Una sonrisa lenta, amplia, antinatural, que se estiraba demasiado, rasgando las comisuras de sus labios. Y habló. Gracias, Manuel. La voz era la mía, pero hueca, vacía de humanidad. Cada palabra resonaba como un eco lejano, reverberando en las paredes de mi cráneo. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado, como si el asiento hubiera cobrado vida y me sujetara con fuerza. Nos veremos pronto. La figura parpadeó lentamente, y al hacerlo, desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Pero yo sabía que estaba, que sigue estando. Me atreví a girar la llave del encendido. El motor cobró vida con un rugido áspero, y por un segundo, sentí alivio. Solo por un segundo, porque entonces, noté que el espejo retrovisor estaba cubierto de huellas. Huellas de manos. Pequeñas, grandes, deformes. Algunas parecían humanas, otras no, como si algo, o muchas cosas, hubieran estado presionadas contra el vidrio, observándome desde dentro. Mi respiración se volvió errática. No estoy solo. Pisé el acelerador, conduciendo a ciegas a través de la niebla. No importaba hacia dónde. Solo quería alejarme. Huir. Pero la carretera no cambiaba. Era la misma curva interminable, el mismo asfalto roto, los mismos árboles sin hojas retorciéndose como cadáveres. No había salida. La carretera no tenía fin. Entonces, lo vi. Una figura de pie al borde del camino. Camila. Su silueta delgada, inmóvil, observándome. Llevaba el mismo vestido que tenía la última vez que la vi. Ese vestido azul con flores que le regaló su madre. Frené de golpe. No podía ser real. No debía ser real. Pero estaba ahí. Bajé del camión, tambaleándome sobre el asfalto. Cada paso hacia ella se sentía como si caminara bajo el agua, pesado, forzado. Camila, susurré. Ella no se movió. Solo me miraba. Sus ojos brillaban con una tristeza infinita. Di otro paso. Papá. Su voz, frágil, dolorosa, corrí hacia ella. No me importó nada más. Tenía que alcanzarla, abrazarla, sacarla de este infierno. Pero cuando estuve a unos metros, su cuerpo se desmoronó, como si estuviera hecha de ceniza. El viento se llevó sus restos, desintegrándola ante mis ojos. Grité. Un grito ahogado por la inmensidad de la noche. Caí de rodillas. Estaba solo. Pero entonces, una mano se posó sobre mi hombro. Me giré de golpe. No había nadie.
Pero sentí el toque, frío, húmedo. Las voces volvieron. Miles de susurros, como un enjambre de insectos dentro de mi cabeza. Nos abriste la puerta. Ahora estamos libres. Siempre estaremos contigo. Corrí, sin rumbo, sin dirección. La carretera me tragaba, y cada sombra parecía alargarse, acercarse, observarme. El camión quedó atrás. No importaba ya. Nada importaba. Solo escapar. ¿Pero escapar de qué? ¿De quién? La respuesta llegó demasiado tarde. El paisaje cambió. Sin transición. Estaba de nuevo en el almacén. Las luces blancas, las cercas oxidadas. Todo igual. Exactamente igual. Excepto por una cosa. El tráiler. Estaba allí. Pero no era el mismo. El contenedor estaba abierto de par en par. Vacío. Pero el asfalto alrededor estaba cubierto de marcas de garras, huellas deformes y rastros de algo arrastrándose. Y sobre el contenedor, alguien me observaba. Yo, ese reflejo distorsionado, la misma sonrisa imposible. No se movía, solo me miraba, y supe, en lo más profundo de mi ser, que nunca podría escapar, porque la oscuridad ya estaba dentro de mí. Siempre lo estuvo.